Muy buenos días con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Siguiendo con el curso de análisis de políticas públicas, como docente virtual soy contador público colegiado, CPC Aldo Ali Acuña Parcana, docente virtual de CAMEX, consultor e investigador en gestión pública y gestión privada. Muy bien, entonces, en el curso de análisis de políticas públicas, siguiendo con el contenido del módulo 2, el día de hoy, miércoles 17 de febrero, está programada la unidad 13 con este título: ¿Cómo cambian las políticas públicas? ¿No? ¿Cómo cambian las políticas públicas? Vamos a ver con mayor énfasis esta unidad 13. 4 puntos muy importantes: la introducción, ¿no? Punto 2, anatomía del cambio. Dentro del punto 2 vamos a ver el cambio y la herencia política, el cambio como revelador, los tipos de cambios, ¿no? Y también el punto 3, cuáles son los efectos y causas del cambio, ¿no? El momento de producir todo ello. 1, la naturaleza del cambio. 2, los motores del cambio. 3, el cambio y sus consecuencias. Y como último punto 4, el modelo de equilibrio puntual. Un modelo basado en la psicología cognitiva y un único marco para aplicar el cambio. Muy bien. Entonces, cuando comencé a analizar, ¿no? Comencé a observar, a investigar, ¿no? Sobre este título, ¿cómo cambian las políticas públicas, ¿no? Que hoy en día se transcienden, ¿no? Pero lo primero que tenemos que averiguar es en sí, ¿no? La palabra cambios, ¿no? Como sabrán, la palabra cambio viene del latín cambium, ¿no? Que significa hacer trueque, es decir, dar una cosa por otra. El cambio es una mudanza, una modificación, una sustitución, ¿no? Como ustedes pueden determinar. Se puede considerar que la palabra cambio tiene dos dimensiones etimológicas fundamentales. La primera se refiere al cambio como tabula rasa, que puede ser entendido como una ruptura de la rutina. La segunda se refiere al cambio como transición hacia otro estado, o sea, que el cambio es transitorio y permite llegar a otro periodo de estabilidad. En materia de acción pública, el cambio suele generar incertidumbre. Sin embargo, no significa que no pueda ser administrado. La reflexión sobre el cambio en las políticas públicas se ha puesto muy de moda desde el principio de los años 90. Hoy en día es una de las líneas de investigación más importantes en esta subdisciplina, liderada, entre otros, por politólogos como Giliberto Capano en el 2009, Howley en el 2009, Bencachore y Michel Howley en el 2007. Al igual que los líderes políticos, las rutinas políticas, las instituciones o las ideologías cambian también. De hecho, existen muchos ejemplos de cambios políticos en el mundo, como la creación de tribunales especiales para luchar contra la violencia de género en 2008 en España, o
la abolición de la esclavitud en 1865 en Estados Unidos. El mayor interés del estudio del cambio es que se trata de un tema transversal que abarca todas las dimensiones de las políticas públicas. Y es por ello, reflexionar sobre el cambio implica plantearse varias preguntas. ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué cambia? ¿Cómo se realiza el cambio? ¿Cuándo se realiza el cambio? Con todas estas preguntas vamos a explicar, ¿no?, estas dimensiones, ¿no?, donde se centrará primero en la excepcionalidad del cambio político, antes de exponer las causas y efectos del cambio en las políticas públicas. Y finalmente concluirá con la presentación del marco analítico de Jones y Baumgartner, ¿no?, especialistas en el tema. Anatomía del cambio 2. Durante muchos años, el cambio en las políticas públicas no constituía un objeto de estudio relevante. ¿Por qué, profesor? Porque optan a la cuestión del cambio ni siquiera se planteaba, ya que se daba por hecho que una política pública se desarrollaba siguiendo el ciclo de políticas ideado por Laswell en 1956, donde Laswell define el problema, puesta en la agenda, desarrolla, implementa y evalúa, ¿no? En este marco teórico no cabía nada relacionado con el cambio, ya que lo que se analizaba era precisamente la reproducción de las políticas públicas. A lo sumo, ¿no?, cuando se hablaba de cambio, se trataba del cambio que generaban las políticas públicas. Y este periodo pertenece hoy al pasado. Vamos a ver dentro de la anatomía del cambio estos 3 puntos muy importantes: el cambio y la herencia política, el cambio como revelador y los tipos de cambio. El cambio y la herencia política. Aunque parezca obvio, los momentos de crisis suelen ser puntuales, y si no lo son, es que existe un grave problema de inestabilidad del sistema a nivel de políticas públicas. Richard Rhodes en 1990 y Philip Davis en 1994 demostraron en la década de los 90 que los programas gubernamentales casi nunca cambiaban de verdad. A pesar de las promesas electorales de cambio profundo, los políticos nuevamente elegidos se enfrentan a un problema estructural cuando empieza su mandato. Las decisiones más importantes a medio y largo plazo ya han sido tomadas por el gobierno precedente. En su estudio del legado de los gobiernos británicos, Rose y Davis se centraron en unos 300 programas adoptados después de la Segunda Guerra Mundial. Pero se dieron cuenta de que existía una fuerte inercia, ¿no?, y la herencia política que parecía impedir cualquier cambio en la mayoría de los casos estudiados. La evolución presupuestaria de los programas de posguerra no había sufrido casi nunca un cambio desde su creación. Por ejemplo, 5 de cada 6 políticas
adoptadas antes de 1945 seguían existiendo en 1979, cuando Margaret Thatcher llegó al poder, y además en 10% de ellas habían sido adoptadas antes de 1836 y el 42% antes de 1918. Existen 3 tipos de políticas heredadas, según Rose y Davis. Primero, estarían las políticas creadas por los gobiernos precedentes. Segundo, luego las políticas decididas por los gobiernos precedentes. Y finalmente, las políticas retocadas por los gobiernos precedentes, ¿no? Entonces tenemos ahí los 3, ¿no? Los 3 tipos de políticas heredadas, ¿no? Para poder entender. En todo caso, se observa una gran estabilidad. Significa, sobre todo, que un nuevo gobierno que entra en función no tiene elección en cuanto a sus primeras decisiones. ¿Por qué, profesor? Porque este tipo de situación le viene impuesta por la mayoría anterior y su margen de maniobra es escaso. El presupuesto, las leyes y las instituciones ya han sido establecidas por sus predicciones o por sus predecesores, y no queda más remedio que aceptarlo. Y por esta razón, Rose y Davis hablaban de cambios en restricción, y ya que la decisión de cambio de los líderes tienen más que ver con la necesidad de ampliar o limitar el efecto de los socios que han heredado. Pero de esa herencia tienen que demostrar su capacidad para aplicar su programa electoral. En otras palabras, se limitarían a retocar pragmáticamente lo existente en lugar de crear nuevos programas. La actuación del margen y la no decisión serían la norma de la actividad política. La decisión sería la excepción, ¿no? Y la inercia basadas en rutina heredera. Tiene un coste, ¿no? Aún así, mucho menos elevado que el cambio, ¿no? Tiene un coste o costo, ¿no? Mucho menos elevado de cambio. Por un, digamos, una revisión en sí. Pero con todo, algunos programas serían más proclives al cambio que otros. Los programas sociales, al depender de las necesidades básicas de la población, sería lo más relevante, ¿no? O más estable, como decir. En cambio, las políticas vinculadas con el mercado serían las que más cambian para poder adaptarse al entorno económico. De hecho, por muy malas que sean las políticas, mucho ojo, mucho oído aquí, pocas veces desaparecen. ¿Por qué? Porque además de cuanto más se demora un gobierno en modificarla, más complicado vuelve el camino de, ¿no? Pero aún así, con esa medida que avanza el tiempo, dichas políticas públicas se van
enquistando y creando una red de intereses a su alrededor. Por ejemplo, para que puedan entender, la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza de los derechos a poseer armas de fuego en un principio. Esa decisión tenía por objetivo permitir que los ciudadanos americanos lucharan contra los británicos y pudieran, ¿no?, sobrevivir en zonas aisladas, ¿no? En zonas aisladas. Vamos a ver, por ejemplo, la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ¿no?, aparte de garantizar el derecho del ciudadano, ¿no?, también opta el tiempo de la decisión, ¿no?, de un comercio muy lucrativo con unos 350 millones de armas de fuego en circulación, pero a la vez tiene 4.000 ferias en todo el estado y un poderoso lobby federal, agrupando a cuántos, ¿no?, a cuántos es lo que se agrupa, ¿no?, y puede determinar. Pero las evidencias empíricas demuestran de forma reiterada la peligrosidad de las armas fuego. Sin embargo, resulta muy complejo prohibir, ¿no?, las armas de fuego en estado de... Pero aún así, ¿no?, resulta muy complejo prohibir las armas de fuego en Estados Unidos, dado que requeriría una amplísima mayoría en el Congreso. Además, el Estado federal solo regula ciertos aspectos de este negocio y comparte esta competencia con los estados federados, ¿no?, o bajo la vigilancia de la Corte Suprema. En algunos de ellos, especialmente los del Cono Sur, su sistema mayoritario tienden a frenar la determinación de los políticos locales con aspiraciones federales. En definitiva, en ciertas circunstancias, el cambio es costoso y poco probable en sí. Pero este corto probable es a corto plazo, ¿no? Es a corto plazo. Anatomía del cambio, punto B, el cambio como revelador. Según el politólogo Michel Dobry, en 1986, los momentos de cambio rápido en su tesis de Michel Dobry, ¿no?, determina que en los momentos de cambio rápido también se le llama crisis, y este comparte tres características. Ante todo, son periodos de desectorización del espacio social, ya que las fronteras entre sectores sociales se vuelven más permeables. El militar se codea con el político, quien entra en contacto con los jefes de empresas y los representantes de grupos de inversión. Ya no se trata, ¿no?, de áreas que funcionen de forma separada. En segundo lugar, se trata también de momentos incertidumbre, ¿no?, estructural, en los que resulta muy difícil prever el futuro cercano y ajustar su comportamiento en función. Pero esta función, ¿no?, optan más que todo a las previsiones, ¿no?
aparte del comportamiento, a las previsiones. Pero por último, se fundamentan en procesos de desobjetivación en los que algunos aspectos de la vida social parecen más frágiles que de una costumbre. Y así el sistema bancario, ¿no? Puede darle un énfasis, pero pasa el tiempo, ¿no? Y ven pues que se va, ¿no? Y obviamente van como era en el sentido de que acabado hundiéndose después de la caída de Lehman Brothers, generado muchas dudas sobre su futuro entre la ciudadanía. ¿Qué quiere decir con eso? Que el euro o la clase política ya no parece tan sólidos como antaño. En definitiva, los periodos de cambio se caracterizan por una gran fluidez coyuntural, social y política. El estudio de las crisis resulta fascinante, ya que se suele pensar que en periodo de cambio los individuos se vuelven irracionales, o sea, que no actúan tal y como lo harían en tiempo normal. Sin embargo, la sociología nos enseña que es precisamente en los momentos de cambio brusco, cuando los individuos optan la confianza, ¿no? Y demuestran su verdadera personalidad. En otras palabras, es en los periodos, ¿no? En los periodos determinados y con ello, digamos, la crisis aguda, cuando los actores sociales se muestran tal y como son, puede pasar que en aquella fase donde se expresa el hábitus más profundo de cada uno. El concepto de hábitus. El término hábitus se refiere a dos dimensiones. Por una parte, incluye las cosas que un individuo, repito, el término hábitus se refiere a dos dimensiones, ¿no? Por una parte, incluye las cosas que un individuo sabe empíricamente, es decir, el saber adquirido conscientemente, como por ejemplo que el sol sale cada mañana. Por otro, se basa en las cosas que aquel individuo da por hecho, el saber innato, ¿no? Inculcado por su entorno, como por ejemplo, ¿no? Que la libertad es mejor que la seguridad o, o viceversa. ¿Por qué, profesor? En otras palabras, el hábitus refleja varios aspectos pedagógicos profundamente interiorizados por un individuo que ha pasado a formar parte de su personalidad como auténtico rasgo de carácter, y estos rasgos se articulan en sí para formar un todo coherente, ¿no? Un todo coherente. La regresión al hábitus más profundo que impone una situación de cambio permite lidiar con la realidad, otorgándole un sentido práctico, un poco a la manera del modelo de cubo de basura descrito, ¿no? Pero va a permitir qué cosa? Percibir, entender, sentir, analizar y sacar conclusiones frente a una situación determinada, ¿no? Por ejemplo,
Un líder conservador neoliberal tenderá a analizar una crisis financiera como un fallo en el mercado que requiere más liberalización si quiere seguir siendo coherente, siempre que un político social demócrata y seguir siendo coherente, mientras que un político social demócrata propondrá seguramente reforzar los mecanismos de control burocrático. Profesor, y la situación objetiva, ¿cuál sería en esta situación, en esta forma de los hábitos? Muy bien, muy buena pregunta. Frente a la misma situación objetiva, cada uno actuará de forma racional. ¿Por qué, profesor? Porque van a interpretar la realidad en función de un filtro psicológico, diferente, profundamente atraído, ¿no? Atraídos a ellos. Pero a pesar del paralelismo obvio, no se trata exactamente de un proceso de programación, tal y como se aplica en el campo de la informática. Los individuos no son robots. Es cierto que al, atienden a repetir los mismos patrones frente a situaciones correctas, y no obstante, en algunos casos son capaces de innovar al modificar su comportamiento. También se puede aprender de los momentos de cambio. ¿En qué sentido, profesor? Un individuo puede modificar marginalmente sus hábitos a través de un proceso de aprendizaje cuando su sentido práctico ya no le permite moverse con soltura en un entorno cambiante. Es el llamado efecto de histéresis o síndrome Don Quijote que ocurre cuando aparece un desfase notable entre hábitos del actor y la actuación requerida por la institución. En este momento, ¿no? En este momento, el actor no tiene más remedio de modificar sus creencias bajo pena de no poder encajar en su nuevo contexto. No obstante, este mecanismo no deja de tener efectos limitados, dado que modificar sus propios hábitos conlleva un coste psicológico elevadísimo y obliga a replantearse el conjunto a los comportamientos, y eso lo dice Doble en el año 1988 en su tesis, ¿no? Que la guerra en Vietnam, ¿no? Proporciona un buen ejemplo de histéresis, pues que la falta de estrategia militar clara por parte de los Estados Unidos en 1964 deja paso a una escalera de violeta, ¿no? A una escalera de violencia a partir de 1965. Aquel año, el presidente Lyndon Johnson autoriza el envío del contingente y una campaña de bombardeo sistemático del territorio. Sin embargo, en, en un mundo donde los medios de comunicación informan a cada hora de lo sucedido, la administración estadounidense, empeñada en percibir la guerra en Vietnam como una guerra de contención sobre el comportamiento, y a la vez vamos a ver que, la guerra de Vietnam como una guerra de contención contra el comunismo
por todos los medios, no había previsto el efecto del alcalde negro. Y tampoco todo el detalle en sí. Pero la falta de resultados tangibles, el Congreso ordena la retirada de todos los fondos de apoyo a la guerra a partir de 1975 bajo la presión de la opinión pública según McNamara, ¿no? 1999. Perdón, disculpen a todos. Siguiente, los tipos de cambio. Cuando me hablan de los tipos de cambio, ¿no? El concepto de cambio, obviamente, ya lo deben saber ustedes, pero en ese curso se basa en la materia de políticas públicas. O sea, se refiere a muchos elementos como terminación de una empresa, aparición, sustitución de uno por otro, acumulación de un programa con otro o cambio de dirección de la política, ¿no? Que el cambio sea algo decidido de antemano o algo que sea impuesto por los acontecimientos y siempre tiene dos vertientes. Ojo y oído, tiene dos vertientes. Un tipo de desarrollo y un nivel de intensidad. Ellos son los, digamos, lo que es la vertiente, ¿no? Y lo que son los detalles, ahí vamos a ver. En el primer cuadrante aparecen las situaciones de mantenimiento. O sea, esto. ¿Correcto? Que engloba los casos de políticas en lo que se refuerzan una política creada con anterioridad. Dicho de otra forma, se van añadiendo cambio, pero conforme va añadiendo más elementos en una política considerada como central. Este cambio leve y progresivo suele ser al escenario más extendido y responde a una lógica incremental. Y ese es el caso de la política de gobierno contra la violencia de género, ¿no? Que fue impulsada en aquellos tiempos. Pero esta política fue reforzada, ¿no? Recién se dieron cuenta que en 1995 con una ley sobre existencia o la asistencia, con la inclusión de los institutos de la mujer en el año 2000, con refuerzo de las penas en 2003 y la creación de tribunales especiales en 2004. En el cuadrante inferior izquierdo se ubican el caso de sucesión. ¿Listo? Es decir, la situación que combina, ¿no? Cambios importantes, pero progresivo, ¿no? Progresivo. Y las políticas creadas poco a poco, ¿no? Para suceder a otros programas previstos, entran en esta categoría. Entre los ejemplos de sucesión más importantes suele ser, pero aún así, suele suceder a otros programas previos, pero aún así, un ejemplo para que puedan entender. Sucesión más recurrente que se encuentra, la sustitución de las políticas monetarias estatales por la política común de la Unión Económica
y Monetaria Europea. Esta función está conformada ¿no? Más que todo por el detalle, ¿no? Está formada por los 17 países en la actualidad, cuya política monetaria depende de una instancia supranacional ubicada en Frankfurt, el Banco Central Europeo, y este banco rige el destino del euro, ¿no? Como la moneda común, desde el 1 de enero de 1999 hasta el 1979. La tabla 2, ¿no? Mejor dicho, la tabla que ustedes ven ahí, esa tabla hace referencia a casos de innovación, ¿no? Pero esta innovación, aunque no se den con frecuencia, existen situaciones en las que se crean, ¿no? Políticas ad hoc. ¿Cómo así, profesor? Tenemos que lidiar nuevos problemas públicos que no existían 10 años atrás. Pero cuando aparecen demandas sociales que piden que el gobierno actúe en nuevas áreas, como por ejemplo los niños soldados en África, el calentamiento global, la cooperación transfronteriza entre ciudades europeas o el uso de células madre. En este último caso se trata de regular éticamente la investigación sobre las células madres. Una célula que tiene la capacidad de autorregenerarse en su pancita. Pero aún así, esta célula tiene la capacidad, ¿no? El campo de las terapias genéticas, ¿no? De estas células podría tener múltiples usos. Sin embargo, se debe de enmarcar su utilización para evitar abusos. Por último, Eugene Bardach en 1976 fue el primero en identificar la importancia de la fase de terminación de las políticas públicas. Según Bardach, el final de una política puede ser un gran portazo o bien una serie de lloriqueos agonizantes. En general, pocas políticas acaban por pura inercia. Mucha gente trabaja en ella y no quieren perder su empleo. Además, el Estado ha invertido mucho dinero en ellas, pero abandonar sería renunciar a todos los esfuerzos anteriores y así que para que termine una sociedad va a tener, ¿no? Va a tener que, que dar dos circunstancias muy particulares, un cambio radical de gobierno o un cambio ideológico profundo. Y eso pasa que en algunos casos, por ejemplo, el de la política militar japonés fue ocupado por las tropas estadounidenses, ¿no? Imperiales, pasa en algunos casos, por ejemplo, el de la política militar japonesa, pero después de la capitulación incondicional firmada el 15 de agosto de 1945. Japón fue ocupado por las tropas estadounidenses hasta 1952 y esto desmanteló el ejército imperial durante este periodo. Tocaban a su fin las aspiraciones imperialistas japonesas. Desde entonces, el ejército japonés
la llamada Fuerza de Autodefensa ha sido reestructurado bajo la tutela de Estados Unidos y ya no se trata de una prioridad para el gobierno nipón. Efectos y causa del cambio. El cambio puede ser entendido como interrupción momentánea de la rutina, aunque sea poco probable y pueda adoptar formas muy variadas, tiene el mérito de obligar a los actores a poner las cartas sobre la mesa. Es un momento de verdad política. Pero, ¿a qué se refiere? ¿Cómo afectan las políticas públicas? ¿Y cuáles son sus causas? ¿No? Vamos a determinarlo. Hay 3 puntos: la naturaleza del cambio, los motores del cambio y el cambio y sus consecuencias. La naturaleza del cambio. La cuestión de la formalización de la variante dependiente es de vital importancia cuando se trabaja sobre un objeto tan abstracto como la acción pública. Y eso lo mencionó Hopwood y Gunn en el año de 1984, ¿no? Y Honlet y Cachor en 2009. Lo que cambia un programa gubernamental se puede descomponer en 2 dimensiones recogidas en la tabla 3. En esta tabla que usted está observando en pantalla, ¿qué ven ahí? Hay 2 dimensiones: nivel de atracción y el tándem, ¿no? O el llamado nivel de sustenta la tensión entre objetivos y medios, ¿no? Estos son las 2 dimensiones, ¿no? La primera dimensión se sustenta en la tensión entre objetivos y medios, ¿no? Todo esto. Los fines perseguidos son los objetivos que justifican la política en gestión. La misión fundamental asignada al programa, los medios son todos los recursos útiles para la creación o implementación como en las instituciones implicadas. El personal, el presupuesto asignado o incluso los instrumentos usados. La segunda dimensión se refiere al nivel de abstracción. Puede ser alto cuando lo que cambia es la filosofía que estructura el programa. Puede ser intermedio cuando el cambio afecta a los elementos relacionados con este programa en general. También puede ser bajo y referirse a las demás que afectan a los actores del campo que participan en este programa. Cruzando estas 2 variables y se obtienen 6 elementos de cambios. Primero, pueden cambiar los fines, que son la filosofía que fundamenta que el gobierno de un programa puede cambiar. A continuación, pueden evolucionar también los objetivos, así como la organización interna de trabajo. Desde otra perspectiva, pueden sufrir cambios la lógica instrumental o la calibración. B. Los motores del cambio. Las causas del cambio en las políticas públicas pueden ser de varios tipos y se clasifican de diferentes formas. La primera subdivisión se basa en la distinción entre macrocausas y microcausas.
La segunda abarca la diferencia entre causas oxígenas y causas endógenas. Finalmente, existen causas esenciales. Pero si finalmente existen causas estructurales, obviamente estas van a estar basadas contra las causas coyunturales, ¿no? Y, y a la vez, quizás la taxonomía más interesante, que viene lo bueno, sea la que consiste en dividir estas variables independientes en tres categorías. La primera I se refiere a los intereses. Esta categoría engloba las variables estratégicas, herramienta, ¿no? Es decir, que las redes en el poder, las alianzas y los conflictos, incluso la propia psicología de los líderes, ciertos individuos pueden liderar el cambio y hacer que las cosas se modifiquen en profundidad. Indira Gandhi, Adolf Hitler, Harvey Milk o Martin Luther King realizaron grandes cambios hacia una perseverancia y carisma, y lo mismo se podría decir de los grupos anteriores, ¿no? Pero estos actores digamos, agrupar bajo el título de Policies Entrepreneurs, o sea, literalmente emprendedores de políticas públicas dispuestos a apoyar en su política pública. La segunda, que la I, tiene que ver con las instituciones. Nuevamente hay que entender esta palabra en un sentido amplio. La tercera es la I, es la idea, ¿no? El término ideas es muy extenso e incluye tanto los paradigmas como las ideologías, los nuevos datos científicos y las creencias en general. La palabra idea debe ser concebida como una mezcla de elementos objetivos y subjetivos. En algunos casos el peso de las ideas es muy fuerte y conseguir derrumbar, pero aún así los procesos de aprendizaje colectivo son complejos, pero pueden conseguir modificar en profundidad un sistema de políticas públicas. ¿Cómo así, profesor? No puede haber cambio real si no se produce primero un cambio psicológico. Gusenberg, en el año 2001, ¿no? De esta manera, resulta imposible entender las causas de las políticas lingüísticas en orden. Pero, ¿no? Pero no se presta atención al valor sentimental e histórico que reviste el francés en ese territorio canadiense. Obviamente, en la realidad, estas causas se combinan. El caso de las políticas antitabaco es muy llamativo porque hasta los años 70 se, o sea, se trataba de un sistema perfectamente estable, dominado por las grandes compañías en el beneficio del Estado, y aunque sea del Estado, pero aún así,
muy poco tiempo empezaron a quejarse pacientes que llevaron a juicio a las tabacaleras, los médicos y sus centros de investigación, las personas de apoyo demostrando que el pago provoca cáncer y puede establecer, pues, con todo ese apoyo, demostrar que el tabaco provoca cáncer. Y los candidatos políticos abrazaron esta causa, convirtiéndola en un problema que les ayudarán a ganar elecciones. Así empezó y así empezó todo, ¿no? Siguiente, el cambio y sus consecuencias. El economista Albert Hirschman, en 1970, es uno de los grandes renovadores de la sociología de las movilizaciones. Aunque su teoría haya sido pensada en un primer momento para entender el comportamiento de los actores en el marco de las empresas y tiene fácil la extrapolación del campo de las políticas públicas. Según Hirschman, ¿no? El comportamiento individual tiene dos facetas, privada y pública. Como sabrán, privada que agrupa las acciones domésticas que no tiene mayor trascendencia social. Luego, luego viene en contra de lo que afirma Mancur Olson en 1965. Cualquier cambio político puede generar tres tipos de estrategia. Ojo y oído. Voz, lealtad y salida. La primera se llama estrategia de voz, que consiste en tomar la palabra para quedarse del cambio ocurrido. Por ejemplo, las manifestaciones organizadas en Grecia en contra de las condiciones de rescates impuestas por la Unión Europea en 2011 son una ilustración de queja pública frente a una situación considerada insoportable. La segunda estrategia posible consiste en mantener la lealtad que tanta falta hace. La lealtad implica un apoyo al cambio propiciado o al statu quo. Es la estrategia que suelen emplear la mayoría de las fuerzas sociales. Sin esta aceptación de las condiciones dadas, pero aún así, es la estrategia que suele emplear la mayoría de las fuerzas sociales, pero sin esta aceptación de las condiciones dadas, la política se volvería altamente inestable. Y así, los partidos de la oposición, grupos de presión y movimientos sociales pueden decidir respaldar mayoritariamente una decisión, pero esta decisión tomada por el gobierno, ¿no? Por el gobierno. Pero aún así, con este tipo de operación, ¿no? Manos limpias, ¿no? Y finalmente existe una tercera categoría, la salida. Dicha estrategia supone abandonar la partida saliéndose del juego o de la organización. Gerhard Schroeder ilustra bien esta configuración al dejar la política después de la elección de la conservadora Angela Merkel en 2005. En lugar de agarrarse al poder y liderar una campaña de reconquista del electorado, optó por dedicarse a otros asuntos en la empresa privada. Aunque este marco sea extremadamente útil para entender las reacciones
al cambio y mantiene una cierta ambigüedad en torno al concepto de lealtad. Tal y como afirma Guy Bajoy en 1988, la lealtad pasiva no puede ser asimilada a la lealtad activa. En otras palabras, existen numerosas malas razones para aceptar el orden establecido como el medio de aislamiento social, pero aún así, ¿no? Aún así se establece con toda esta apatía política. Lo único que queda es comprender el conformismo. Punto 4. El modelo de equilibrio puntual, creado en un principio para matizar la teoría darwinista y explicar el proceso de diferenciación entre especies, ¿no? El modelo del equilibrio puntual o MEP, ¿no? Es hoy en día un modelo de análisis de las políticas públicas muy popular desde su adaptación en los años 90 por Brian Jones hasta la actualidad. Pero Brian Jones y Frank Baumgartner, ¿no? Determinaron que el objetivo consistía en explicar los cambios incrementales y los cambios bruscos con un único marco teórico. Y de esta forma permite entender por qué algunos subsistemas de políticas públicas se mantienen fijos durante años ante la evolución de formar brusca en un movimiento determinado. Vamos a ver estos dos puntos: un modelo basado en la psicología cognitiva y un único marco para explicar el cambio. Un modelo basado en la psicología cognitiva. Los fundamentos del modelo de equilibrio puntual, el famoso MEP, ¿no? Está muy influenciado por la psicología cognitiva, según Jones en 2003. Y sus autores son Brian Jones y Frank Baumgartner, ¿no? Hacen explícitamente referencia al concepto de fiabilidad limitada de Simon, considerar a los individuos como seres previsiblemente racionales, y de esta forma se da por entendido que el modelo de equilibrio puntual rechaza los axiomas de los defensores de la elección racional. En cambio, el comportamiento humano se enfrenta a límites de procedimientos y límites sustantivos, ¿no? Un único marco para explicar el cambio, ¿no? Viene a ser la tendencia al inmovilismo de la mayoría de los subsistemas de políticas públicas. Es la razón por la que la mayoría de los autores defienden una explicación en términos de incrementalismo para describir y predecir la evolución de las políticas públicas. Y sin embargo, me hago esta pregunta: ¿cómo explicar los cambios bruscos de trayectoria que conocen ciertas políticas? Siguiendo las explicaciones de Baumgartner y Jones en 1993, un único proceso podría explicar esta sucesión de estabilidad y giros extremos. Para ello, un subsector de política pública integra dos vertientes. Por una parte, incluye una imagen de política pública y que es una mezcla de información empírica y de emociones relacionadas con valores políticos
muy arraigados y por otra parte integra escenarios de acción pública que son espacios institucionales que agrupan a los actores de una política y que permiten controlarlo, ¿no? Controlar. Todo ello explica por qué algunos asuntos políticos son monopolizados por una red estable de actores durante largos periodos y no obstante una sociedad pluralista proporciona una multitud de espacios políticos desde el Congreso hasta los mercados financieros, pasando por las asociaciones de la sociedad civil y dichos espacios pueden ser utilizados como vías de acceso al poder por los ciudadanos que sufren los efectos negativos de una determinada decisión y sin ningún asunto político está a salvo de cambios profundos. En el modelo de Van Gardner y Jones de 1993, denme un minuto alumnos y terminamos, los actores políticos suelen utilizar una doble estrategia que consiste primero en controlar la imagen que prevalece en una cierta área de políticas públicas a través del uso de la retórica, de los símbolos y del análisis racional. Segundo, intentan alterar la lista de los actores que participan en dicha política buscando el escenario más propicio para presentar sus quejas. Evidentemente, la estabilidad de una política pública varía de un caso a otro y en general la imagen y el escenario se autorrefuerzan. Dejo esta frase: el progreso es posible sin el cambio y aquello que no cambia su mente no puede cambiar nada. George Bernard Shaw. Muchas gracias. Gracias, Cames. Gracias a cada uno de ustedes, ¿no? Muy buenas tardes. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.